Numeral, estamos fritos con opine sobre esta noticia y conéctese ya al Facebook Live porque vamos a estar presentando las imágenes de la carta a través de la cual el director general de la Policía Nacional, el general Óscar Ateortúa, le responde al defensor del pueblo, Carlos Camargo, inquietudes que fueron elevadas por el defensor del pueblo el 16 de septiembre, una semana después, Andrea, de esa horrible o de esas dos horribles noches en donde, recordemos, hubo una serie de desafueros por parte de miembros de la Policía Nacional que terminaron pues representando la muerte de ciudadanos por cuenta de las balas de miembros de la policía. Y es muy importante porque recordemos que en ese momento el general Óscar Ateortúa pues decía que no estaba al frente de la policía porque estuvo incapacitado por su contagio de COVID. Sin embargo, muchos dijeron, a pesar de la virtualidad, pudo haber hecho un pronunciamiento y es la duda que hoy, 2 meses después, tenemos todos. Así que muy pertinentes estas respuestas oficiales que le entrega entonces al defensor del pueblo. 12 personas murieron esa noche, Juan Pablo, la noche del 9 de septiembre, más Javier Ordóñez, que fue el ciudadano que fue asesinado dentro de en las instalaciones de un CAI aquí en la ciudad de Bogotá, pero eso genera unos disturbios, 12 personas, y aún no sabemos tampoco por parte de la Fiscalía ni de Medicina Legal si las balas que estas personas recibieron fueron de los policías o provenieron de otra parte. Numeral, estamos fritos con, atenta Andrea, yo le voy a leer la pregunta hecha por el defensor del pueblo y luego la respuesta del director general de la policía. Usted, perfecto. Mauricio, Paola, luego me dirán si la respuesta responde o no responde a lo que estaba inquiriendo el defensor del pueblo. ¿Por qué había policías no identificados durante los operativos? ¿Por qué los policías identificados que estaban con ellos no tomaron medidas para detener las irregularidades que se estaban presentando en el procedimiento? Pregunta el defensor. Responde el director de la policía: la policía no admite ni promueve comportamientos como el descrito. Por el contrario, en el marco de la doctrina institucional, a través de la resolución tal, se reglamenta el uso de los uniformes, insignias, condecoraciones y distintivos para el personal de la Policía Nacional. En el artículo 8 perceptúa la prohibición de hacerle modificaciones. Aunado a lo precedente, se establece que el personal que integra la Policía Nacional debe acatar las normas y protocolos establecidos para la prestación del servicio policial, razón por la cual, si se llegó a presentar una omisión o extralimitación en sus funciones, deben ser investigados por los entes disciplinarios o penales. Por tal motivo, la institución se encuentra presta a facilitar y aportar todos los antecedentes y documentos necesarios que las autoridades competentes requieran. Pero ¿cómo así? Esta no es una respuesta concreta a la pregunta, porque entonces ahí uno puede interpretar que sí hubo policías que esa noche estaban vestidos de civil y entonces hicieron omisión a sus responsabilidades y deberes, o... Es que eso sí quedó además en evidencia, ¿no, Paola? Con los videos. Es que negar eso sí, pues sería muy complicado y por eso entonces la policía debería ya tenerlos identificados. Pero un poco no general explica, la respuesta del general. Pero no, exacto, no explica la pregunta que le hace el defensor, que es ¿por qué estaban de civil esa noche algunos miembros de la institución? Él dice que hay unos protocolos, que los policías tienen unas insignias, unos uniformes y demás, y que quien no cumplió ese día, pues cometió una omisión. Pero eso no explica por qué. Con las chaquetas volteadas, ¿se acuerda? Claro, chaquetas volteadas, algunos con unas chaquetas encima para que entonces no se vieran sus números, algunos que estaban su identificación. Por lo menos, visto en perspectiva, y ayúdeme Mauricio, esa pregunta que hizo el defensor, sí, yo no la veo respondida plenamente en el oficio del director de la policía. No, y tampoco veo muy claro el hecho de que se vaya a investigar por lo menos disciplinariamente o internamente por parte de la Policía Nacional a quienes estuvieron participando en estas protestas de la fuerza pública. Y dice que eso ya le compete a los organismos de control. En este sentido entendemos que a la Procuraduría por poder preferente en lo disciplinario y a la Fiscalía en lo penal. Entonces no es muy concreta la respuesta, no es muy clara ni responde a las inquietudes que hace el defensor del pueblo, sí, la respuesta que hace el general Ateortúa frente a estos hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre, Juan Pablo. Otra pregunta de las que hace el defensor, las vamos a publicar todas en wradio.com.co. ¿Tiene la Policía Nacional alguna evaluación o herramienta de medición y seguimiento
sobre operativos de policía que generan mayor número de denuncias? En caso afirmativo, explíquela o adjúntela. Recuerde usted, Andrea, que en esos días se empezó a preguntar a la policía y se empezó a evidenciar que había una diferencia entre el número de denuncias que hacían los ciudadanos frente al que reconocía la policía que se estaban haciendo por excesos en sus operativos. Exactamente. Responde el director de la Policía General, Óscar Ateortúa. La Inspección General de la Policía, de acuerdo a su misionalidad y competencia, atribuida en virtud de la ley tal, no recibe denuncias. Sin embargo, las quejas que hacen parte del inicio de una investigación disciplinaria se recepcionan a través de los siguientes canales institucionales: línea de atención al ciudadano, línea en todo el país telefónica, fax, email, página web. Asimismo, es pertinente indicar que cualquier ciudadano puede instaurar denuncia de manera presencial en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía. De igual forma, es posible poner en conocimiento de la autoridad policial, a través de las oficinas de atención al ciudadano, cualquier petición, queja, reclamo o sugerencia con relación a la prestación del servicio policial o sobre el comportamiento de los funcionarios adscritos a la institución. En lo referente a las metropolitanas, departamentos de policía y demás unidades con que cuenta la institución, corresponde a los comandantes promover la comunicación y atención permanente con sus jefes de policía, alcaldes y gobernadores, e igualmente a través de los canales de atención al ciudadano dispuestos por la institución para recepcionar, tramitar, gestionar e informar las peticiones, quejas o reclamos, reconocimientos del servicio y sugerencias frente al servicio que presta la Policía Nacional. O sea, le bota la pelota De a la nuevo. Fiscalía, le dice que las Otra quejas, vez, las exactamente. denuncias que los ciudadanos puedan poner por cualquier comportamiento de la institución tienen que ir directamente allá a las unidades de reacción inmediata, a la Fiscalía o seguramente a un juzgado, pero no directamente a la policía. O sea que la policía en este momento no sabe cuántas denuncias hubo por los hechos de esa noche. Y claro, una cosa es la denuncia penal, que eso lo hace la Fiscalía, pero entonces no contesta específicamente esas denuncias, que hay muchas, y como usted lo decía, hay un registro totalmente diferente al que se movió en redes sociales con las evidencias de los videos, y cómo esas personas que fueron afectadas por abuso, presunto abuso policial, pues no tenían la respuesta de la policía. Yo creo que ahí sí hay un vacío grandísimo, porque esto no viene solamente de este año, sino también de años que fueron saliendo estos casos donde sí se evidenciaba pues falta de retroalimentación y medidas dentro de la institución. Y ahí la pregunta sería, Mauricio, cuando estas quejas contra la policía llegan a la Fiscalía, ¿qué pasa con eso? La Fiscalía no le notifica a la policía que hay unas quejas contra él, porque el general, el propio director de la policía, no sabe o no puede responder en esta pregunta que le hace el defensor. Y cuando la Fiscalía recibe una noticia criminal o abre una noticia criminal, empieza a adelantar las indagaciones frente a los hechos ocurridos. ¿Qué es lo que pasa en este caso el 9 y 10 de septiembre? Se están basando en los videos que se encontraron o fueron apareciendo en redes sociales y que fueron aportados también por algunas de las víctimas, y también se está tomando el testimonio de algunas de las personas que estuvieron presentes en estos hechos. Sin embargo, hasta el momento no se tiene resultado concreto alguno. Estas investigaciones, la verdad, esto ya es una opinión personal, yo creo que va muy lentamente, no se ha adelantado absolutamente nada, hay un hermetismo total, no se sabe, por ejemplo, los casos de los resultados de las necropsias de las víctimas, para tratar de establecer quiénes fueron los que dispararon, porque las balas, por lo menos con los estudios de balística, yo creo que los resultados ya deberían en este momento tener algún avance, pero no hay nada, absolutamente nada concreto frente a lo que se está adelantando en la Fiscalía por estos hechos en materia de investigación. Atento, Mauricio, esta otra pregunta. Pregunta el defensor del pueblo, Carlos Camargo. ¿Cuáles son las sanciones previstas para los agentes que ocultan su identificación en los operativos e intervenciones policiales? Durante los últimos 5 años, ¿cuántos casos de sanción a agentes por ocultar su identidad se tienen? Atento a la respuesta, por favor. En relación con esta solicitud, se indica que, teniendo en cuenta que ocultar la identificación en operativos o intervenciones policiales no se encuentra tipificada taxativamente como falta disciplinaria, actualmente la Inspección General no cuenta con información estadística sobre este particular. Eso Pero no ¿cómo contradice así? la primera pregunta. quién. Exacto, como así, si en la primera Contradice pregunta la sí primera había respuesta. una omisión y él decía que tenían que responder por eso, por esa omisión, entonces ahora ¿cómo así que no hay una conducta que sea el no portar el uniforme? Bueno. Claro, y un comentario final. Creo que también
O sea, realmente esto no es por ir en contra de la policía, pero sí hay respuestas que todavía no están claras y por eso también se le debe pedir mayor claridad a la institución. En este caso no nos podemos ir por las ramas del artículo tal, sino sabemos perfectamente a lo que nos estamos refiriendo, si los identificaron y no o no. No dar unas respuestas que pues la ciudadanía no va a quedar satisfecha. Y voy a cerrar con esta, el resto del documento lo vamos a publicar en segundos en wradio.com.co. Pero pregunta el defensor del pueblo, durante los últimos 5 años, ¿la entidad forma o capacita en derechos humanos, derecho internacional humanitario y prevención de riesgos en derechos humanos a sus agentes? En caso afirmativo, informe. Y entonces hace una relación el director de la policía en su respuesta sobre el número de capacitados en derechos humanos en los últimos 5 años. Año 2016, diplomado en Derechos Humanos y Servicio de Policía, 5.007 capacitaciones. 2017, 4.602 capacitaciones. 2018, 1.329 capacitaciones. 2019, 4.046 capacitaciones. Y año 2020, que es cuando ha pasado todo esto, 49.553 capacitaciones, para un total de 64.537. Obviamente se nota aquí sí un interés de la policía por hacer las capacitaciones en temas de derechos humanos, pero se pregunta uno, ¿por qué en este año que se han presentado todos estos hechos, las capacitaciones se han dado de manera masiva, casi 50.000 agentes capacitados, y en años anteriores no? De hecho, el 2018 apenas 1.300. Es la cifra que entrega la policía, pero bueno. ¿Y frente a cuántos miembros que tiene la institución? Pues o sea, vale la pena el ¿serían esfuerzo 150.000? Vale la pena el esfuerzo institucional, pero de todas formas quedan muchos por fuera de estas capacitaciones, Pues ¿no? en los últimos 5 años se han graduado como técnico profesional de servicio de policía 16.562 personas. Especialista en servicio de policía 426 y administrador policial 1084. Bueno, son muchas las preguntas, es que le cuento en total, Andrea, cuántas preguntas mandó el defensor del pueblo al director de la policía. 26 preguntas, 26. Y algunas tienen respuestas más o menos extensas, pero queríamos resaltar algunas e insistir en que hace 2 meses se registraron unos hechos que aún hoy, están sin respuesta. Le anticipo algo, Andrea, con base en estas respuestas del director de la policía, la semana entrante, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, estará publicando una serie de recomendaciones que surgen de las respuestas dadas por el director de la policía al defensor. Recomendaciones. Eso va a ser semana entrante. Muy importante, porque además viene todavía la discusión si se debe reformar o no la policía como institución, y esa voz de la Defensoría pues va a ser primordial, y sobre todo la formación en derechos humanos. No debería ser solamente como un diplomado en esta carrera, sino debería ser lo básico, lo mínimo para quien ingresa a esta carrera de ser policía y de cuidar a la ciudadanía. Numeral, estamos fritos con, en segundos nos vamos de fritos a recorrer los fritos de Colombia en Sigue la W.